has hecho en 3 días 48 y 12, 60 horas en 3 días. Las horas de las guardias no cotizan. No, pero sí cuentan para el IRPF. Pues desde julio sin cobrarlos, nos dejaron de pagar sin avisar. Yo cobro menos por una hora de un sábado a las 3 de la mañana que cobro por hora un martes por la mañana. Salen demasiado bien. O sea, demasiado bien van las cosas para como estamos. Hola a todos, soy Cintia y bienvenidos a un nuevo episodio de... ¿Qué pasa, Dobby? Que sí, hoy. De Charleta, el podcast en el que hablo un poco de lo que me da la gana. En este episodio, como podéis ver, no estoy yo sola, estoy acompañada de dos personas muy especiales, que son mi hermano Alex y mi cuñada Ana. ¿Y por qué están aquí? Pues porque son médicos en la Comunidad de Madrid, más importantemente en la sanidad pública española. Vaya. Y nada, que yo ya hice un episodio con Alex hace un par de años. De hecho, hace 2, no. Cuando empecé, ¿no? Sí, hace 2, cuando estaba en Oviedo, no, cuando ya llevabas un tiempo en Oviedo, cuando estaba haciendo el MIR. Y nada, que para quien le interese lo dejo en la descripción, que ese episodio va un poco de cómo es la vida de un estudiante del MIR y tal. Y este episodio quiero aclarar desde el principio que no va a ser tanto sobre consejos de salud ni nada por el estilo, sino para que sepáis cómo es la vida de unos médicos en España. Simplemente eso, porque hay bastantes cosas de las que hay que hablar bastante interesantes. Y nada, este episodio tiene varios fines. El primero es informar a la gente que quiera estudiar medicina y no tenga mucha idea de cómo es todo el proceso y tal. También hacer un seguimiento después del episodio del MIR para que veáis una vez te gradúas y entras ya a trabajar como residente cómo es. Y sobre todo, el tercero y más importante esta vez es que quiero utilizar mi pequeña plataforma, que bueno, tampoco es que sea aquí una locura, pero me parece muy importante darle voz a personas que hacen labores que son de vital importancia y no se cuenta como se debería, porque muchas personas saben que los médicos trabajan mucho y tal, pero no os podéis hacer una idea muchas veces de lo que es verdaderamente. Y nada, y desde aquí denunciar la situación actual de la salud pública, la sanidad pública española, porque es verdaderamente alucinante todas las cosas que están pasando. Ahora mismo hay huelga de sanidad en España, para los que me estén viendo de otros países y tal y no estén al corriente de la situación. Y es muy necesario entender por qué la hay y es algo que van a explicar Alex y Ana en este episodio. Y nada, vamos ya a pasar ya con la presentación, que no me he callado, no han dicho ni una palabra todavía, en efecto. Pero bueno, ¿quiénes sois? Bueno, habla tú primero, Alex. Bueno, yo soy Alex, el hermano de Cintia, y yo soy cirujano aquí en Madrid. Soy residente segundo año ya. Y nada, ella es Ana. Tienes el micro puesto. Yo soy Ana, yo soy residente de segundo año de cardiología también en Madrid. Vale, bueno, están poco habladores sí. porque están cansados. ¿Qué es lo que pasa? Nada, ¿qué hacéis en vuestro trabajo? O sea, tú... Pues yo, al ser cirujano, opero gente. Bueno, ahora de residente de segundo año no mucho, pero bueno, estoy haciendo ya algunas cosas. Y nada, pues básicamente se hacen cirugías programadas. Luego a esos pacientes pues ingresan, evidentemente, los sigues en la planta y cuando están bien pues se van para casa y luego eso es lo que hacemos programado. Luego consultas también de cirugía, de lo que mandan del médico de familia o lo que te derivan otras especialidades. Y luego está la parte de la urgencia, que bueno, pues en las guardias y eso, pues cirugías urgentes y demás que a su vez también ingresan y también los sigues en la planta y bueno, el mismo proceso que lo otro, pero que han entrado por la urgencia, por así decirlo. Realmente cualquier residente depende mucho del año de residencia de lo que esté haciendo. En el caso de cardiología, en el primer año no estás en cardiología, estás rotando por otros servicios con órganos relacionados, pues, por ejemplo neumología o nefrología, ¿no? De los pulmones y de los riñones. Y ya en segundo año, por ejemplo, yo he estado en planta de hospitalización general 6 meses y ahora estoy en una unidad coronaria, que es básicamente como una UCI, pero de cardiología. Realmente de consulta yo poco hasta que no sea residente más mayor. Realmente ves los pacientes más en una situación de hospital, de ingreso. Claro, tú tratas a los pacientes cuando ya están ingresados, cuando ya... O sea, los ves en urgencias, en la hospitalización, en la unidad coronaria, pero no los ves en consulta, por lo menos de R2. Estás como más en el ámbito del paciente agudo. ¿No vais a consultas con adjuntos? No, tampoco. No, de momento no. Tú analizas un poco más los casos, o sea, ves una vez ya están ahí el que se puede hacer para tratarlo y todo eso. Claro, o sea, tú ves al paciente cuando llega
O sea, a ver, como residente de segundo año normalmente vas acompañado de un adjunto. Alguna vez ves los pacientes tú solos, los más leves o los más fáciles, pero normalmente vas acompañado de un adjunto que él va como detrás de ti supervisando un poco lo que vas haciendo. Decides ingresar al paciente y luego pues qué cosas se le puede hacer para intentar mejorar un poquito su situación. Cierto. Que tenemos aquí un pequeño bicho que está intentando comerse la guirnalda navideña y eso no se puede tolerar. Perdón, sigue. Nada, un poco lo que acabamos de hablar. O sea, eso es que tú vas con un adjunto como residente de segundo año porque al fin y al cabo todavía pues acabas de empezar y la cardiología es muy compleja, entonces vas ahí un poquito lo que a ti te parece, que a veces aciertas, a veces no. ¿Qué es un adjunto? Para la O sea, gente que... Claro, los residentes son pues los que están aprendiendo, por así decir, los becarios, ¿no? Que son los que acaban de hacer el MIR y tienen, pues en el caso de cardiología, 5 años de residencia. Los adjuntos son los que ya han terminado y son como los médicos responsables del paciente y pues eso, los médicos que ya han acabado y ya están formados. Y en el caso de cirugía también igual son... 5 años. 5 años. Que bueno, es cirujano de digestivo, porque has dicho cirujano solo. Sí, cirugía general y digestivos. Aparato digestivo, desde la boca al culo. Y bueno, todo lo que hay entre medias. El esófago, estómago, intestino delgado, hígado, intestino grueso, páncreas, pues muchas cosas. Pero bueno, en cosas específicas como el oído es del otorrino, el cerebro es neurocirujano. Corazón, y, bueno, cardiovascular. Corazón cardiovascular. ¿Y qué diríais que es lo que más os gusta de vuestra especialidad? Hombre, pues a mí la práctica, es decir, operar, estar en quirófano. Tanto si soy yo el primer cirujano, es decir, para cosas sencillas, pues quitar quistes, chorradas que empiezas a hacer desde que eres R1, ahora ya pues hacemos más cosas, apendicitis, vesículas, vesícula 1, colecistectomía. Pero luego, por otro lado, estás, aunque sea de ayudante, no de primer ayudante, sino de segundo ayudante en cirugías más complejas, pero estás viéndolas. Entonces, eso es lo más divertido. La planta de hospitalización es un poco más rollo, pero bueno, eso es importante. La consulta, pues, 3/4 de lo mismo. ¿Cuál es la operación que más te gusta hacer, dirías? Si tienes Yo. alguna favorita. Pues probablemente la vesícula biliar, está chula. Y es más difícil que otras cosas, entonces está más entretenida. Que tú fuiste el primer R1 de tu hospital en hacer la operación... No sé ¿No si fue me ha con superado esa? ahora una compañera. Bueno, pero Es que yo, Fardando de hermano, fue el primer residente R1 de su hospital en hacer la No, operación. porque Manu, mi R4 también, es como que fuimos los más precoces. Entonces era. O sea, a lo mejor no había hecho unas cirugías más fáciles, que debería haberlas hecho, y empecé con una más complicada. Entonces era un poco la coña que teníamos. Bueno, pero la persona está viva. O sea, Sí, está salió viva, bien. está viva. Salió bien, que es lo Está viva. importante. ¿Y tú, Ana, qué es lo que más te gusta de tu especialidad? A mí lo que más me gusta es, va a sonar un poco fuerte, pero cuando llega un paciente con un infarto y en una hora y media llega el hemodinamista, que es el cardiólogo que se ocupa de solucionar los infartos, abre esa arteria obstruida, un infarto al fin y al cabo es una arteria obstruida, el paciente se queda sin dolor y ese corazón recupera y pues cambias el pronóstico radicalmente. Es lo que más me gusta. Es muy inmediato y muy O sea, te agradecido. gusta más la urgencia. Sí, el paciente, Crítico. sí. Es que es lo que digo, es muy agradecido. Luego hay mucha parte de la cardiología que consiste en pues, poner pastillas y también ayudas mucho a la gente, pero lo ves como más crónico en la consulta. Nosotros en la hospitalización pues es como lo que más te llama la atención, ¿no? Como el paciente viene muriéndose de dolor y malo y metiendo un catéter y poniendo un muellecito, ¿no? Que es el stent, Con el micro. el paciente se queda sin dolor y ese corazón que iba a perder gran parte de su masa, pues se recupera. Muy interesante. Muy bien. ¿Cómo es un día normal de trabajo en cada una de vuestras especialidades? O sea, ¿cómo es cuando entráis? Bueno, desde que llegáis al hospital, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues básicamente semana a semana mis residentes mayores elaboran un planning, que bueno, es lo que vamos a seguir cada uno, en base a te toca estar en quirófano, te toca estar en la planta de hospitalización, te toca estar en consulta o te toca estar en la guardia, es decir, en la urgencia, en las consultas de la urgencia. Está básicamente yo todos los días entro sobre las 7:15, 7:30, estoy en el hospital, en función de la sección en la que esté, porque cirugía general tiene varias secciones, pues entro antes o después si hay más o menos pacientes, pero bueno, 7:15, 7:30 suelo entrar.
Y bueno, depende de las cosas que he dicho, si estás en quirófano, pues quirófano, y te sueles ir a casa sobre las 3, a partir de las 3 y media. Si es un quirófano un poquito agradecido, puedes irte un poquito más, pero bueno, lo que suele pasar más es que te vas un poquito más tarde. Y en consulta y planta, pues a lo mejor te puedes ir un poquito más pronto, pero bueno, suele ser a las 3 siempre. Y ya está. El día a día es ese, luego en casa intentas descansar. Si te da tiempo a estudiar algo, pues puedes estudiar algo, pero vamos, yo creo que en 2 años habré estudiado 7, 8 tardes, o sea, no mucho. Y nada, básicamente eso, y lo tuyo imagino que es similar, ¿no? Sí, bueno, un poquito el planning o sea, lo mío no depende tanto de la semana. Tengo las rotaciones establecidas y pues esos 6 meses que estuve en planta, pues estás en planta que básicamente a primera hora tienes un pase de la guardia, ¿no? Donde se cuenta todo lo que ha pasado durante la gente que sale de la guardia, lo que ha pasado, qué pacientes han ingresado, qué pacientes están en la UCI, qué pacientes están mejor y se pueden ir a casa. Luego repasas los pacientes con el adjunto con el que estés, ves analíticas, ves radiografías, ecografías, pruebas que hayas pedido a los pacientes. Luego pasas a ver a los pacientes, pasas visita como tal. Y después escribes un evolutivo que llamamos, que es básicamente a los pacientes ingresados, o les haces los informes de alta, donde escribes todo lo que le ha pasado, diagnósticos y tal, y se lo explicas al paciente, o escribes una pequeña nota de evolución. Mucho en detalle estás entrando, ¿eh? Bueno, eso es lo que hacemos un día. Que no, que está muy bien. Tú no le digas... Y luego ahí mando yo. Yo he dicho, Sí, pasa la planta. Si hay tiempo para docencia, pues siempre se agradece, ¿no? Que te expliquen un poco las cosas, o si hay algún estudiante rotando, explicarle tú las cosas, pues los pacientes, los diagnósticos, las pruebas, ese tipo de cosas. Pues eso es un día normal de trabajo. Ahora vamos a pasar a una parte, bueno, yo lo llamo indagando un poco más, porque eso no es la mayoría de vuestros días. O sea, bueno, sí puede ser la mayoría, pero al final de la semana también tenéis guardias, tenéis otras cosas distintas. Y la primera pregunta, que bueno, después haré una ronda de preguntas que me habéis hecho en redes sociales para que se las haga a ellos y tal, pero la primera me parece interesante introducirla ya por las preguntas que os voy a hacer después, que es que una amiga me dijo esto. Me gustaría saber un poco sobre sus condiciones laborales, ya que hace poco operaron a mi papi en cardiovascular y me ha estado extrañando mucho ver a una misma médico. Me ha extrañado mucho ver a una misma médico durante 24 horas seguidas, varios días seguidos, pareciéndome eso demasiado para un médico que al fin y al cabo es persona y merece descansar después del pedazo de trabajo que hacéis. Y con esto yo os quiero preguntar, ¿qué son las guardias? ¿Cuántas guardias podéis llegar a tener una semana? Contadme una guardia tranquilita y una muy movida y todo ese tipo de cosas. Todo, explayaos lo que queráis. Bueno, pues una guardia es pues es trabajar 24 horas seguidas. Bueno, realmente son 17 porque tú haces tu horario normal, pues de 8 a 3, que suele ser, y luego te tienes que quedar hasta las 8 del día siguiente. Son 17 horas más sobre el papel, porque luego no son 17, son 19, 20. O sea, 26, 27 en total. Y si es un fin de semana, sí que son 24. Claro, si es de fin de semana son 24 seguidas, porque no deberías estar haciendo las 8 primeras. Entonces, tú haces tus 8 horas normales en función de lo que te toque, lo que hemos dicho antes, pues si estás en quirófano, si no, en lo que sea. Y a partir de las 3 de la tarde, pues se van las personas que ya han terminado y se queda el equipo de guardia, que se queda simplemente para la urgencia, es decir, lo que venga por urgencias, los pacientes pues, con dolor abdominal, todo esto. Esto por mi parte, porque soy de cirugía. Y básicamente eso. Vas a lo que te llaman, estás para todo lo que te llaman. Los residentes son un poco los que están al pie del cañón, porque son los que reciben todo. Y cuando tienes dudas es cuando vas a hablar con el adjunto y no sé por dónde ir. ¿Te has distraído? Sí, me he distraído. No pasa nada. Una guardia fácil y una guardia difícil. A ver, es que Fácil varía en el sentido mucho, de porque tú descansar. tienes una guardia que están todo el día viniendo cosas, por ejemplo, yo veo las heridas, vemos apendicitis y claro, una apendicitis la tienes que operar. Gente que está hospitalizada por otras cosas que tiene complicaciones, tienes que atenderlos, pues se divide mucho en la guardia durante el día y por la noche. Si por el día te han machacado y no has parado, pero por la noche consigues irte a la cama a la 1 de la mañana y no te molestan en toda la noche, pues puedes descansar un poco, ¿no? Aunque duermas 6-7 horas en el hospital, vas a estar cansado porque llevas
muchas horas trabajando. Pero esas son las guardias buenas, que yo pienso, que te molestan por el día, pero por la noche te dejan en paz. Claro, porque en los hospitales tenéis como unas habitaciones con camas y tal. Claro, tenemos, por lo general estamos el equipo de guardia siempre, pues los residentes abajo en la urgencia, o divididos entre la urgencia y la planta, pues vigilando un poquito todo, los adjuntos por ahí para que, bueno, están en sus despachos y tal, disponibles para todo, y luego pues para comer y cenar pues nos juntamos evidentemente, y luego por la noche pues cada uno tiene su cuartito, los residentes tenemos uno conjunto donde dormimos todos juntos, y cada uno lleva su busca. A mí en concreto me llamarían, pues lo que decía, heridas, pues han diagnosticado una apendicitis, nos llaman para que la veamos, todo esto. Y cuando vamos a quirófano vamos los 4 a quirófano, y claro, después de una operación cuando sales pues te pueden estar acumulando cosas abajo y es un no parar muchas veces. Entonces llegas a la 1 de la noche mega cansado, si te duermes y da la suerte de que no te han llamado al busca, has dormido, pero lo habitual es que te llamen 3 o 4 veces y duermas a trozos. Yo la guardia que más he dormido 6 horas y media. Y lo que suelo dormir de media son 3 horas y media, 4, y se consideran que son bastante buenas por lo general. 3 horas y media, 4. Bueno, y ahora que cuente Ana también cómo es una guardia para ella, pero antes quería preguntar, las guardias, ¿cuántas de las... O sea, de la gente que viene a los hospitales, porque ya sabemos que están saturados, hay mucha gente que aparece en urgencias que a lo mejor no tendría que estar en urgencias, que son problemas que no son tan urgentes, que se pueden resolver en otro momento, pero han ido a esas horas o lo que sea. ¿Cuántos diríais que son problemas reales? Pues ahí es que no te lo puedo solucionar muy bien, porque al ser yo especialista de cirugía general hay muchas cosas que vienen ya filtradas. Es decir, una apendicitis no me viene a mí directamente, no viene un señor con dolor de tripa a mí. O sea, a lo mejor es que le doy la tripa y ya está. Viene a la urgencia, lo ven los de urgencia, los urgenciólogos, y una vez lo diagnostican nos avisan a nosotros. Vale. Entonces no sé qué tanto porcentaje de gente viene por chorradas. O sea, yo he estado, por ejemplo, durante el primer año, perdón que te corté, en urgencias, porque el primer año las guardias que yo hacía eran de urgencias generales, no de cardiología. Yo te diría que la mayoría de la gente que está en consulta, porque la urgencia se divide, por ejemplo, mi urgencia en 2. Las consultas y los boxes, que son las zonas donde están los pacientes más graves, que están tumbados en cama, y las consultas, pues las típicas que habréis ido alguna vez a urgencias y están en la sala de espera. La mayoría de las consultas, o sea, me voy a aventurar, pero yo diría que un 60-70% de la gente que ves en urgencias son cosas que realmente no deberían haber ido a las urgencias, por lo menos no a las urgencias de un hospital. Yo no sé hasta qué punto esto es culpa de los pacientes o simplemente de que la educación que tenemos en España, no hay educación sanitaria y una persona no sabe cuándo tiene que ir a urgencias y cuándo no. Muchas veces nosotros como médicos no queremos discutir y no le decimos al paciente, oye, mira, esto no era para venir a urgencias, lo deberíamos hacer, porque a mí me ha llegado a venir gente a urgencias porque se ha hecho una analítica en el centro de salud y ha visto un asterisco y va a urgencias, o porque se han hecho un TAC y todavía no está informado, o porque se ha hecho un piercing y se lo quiere quitar. O sea, cosas que... A un hospital. A un hospital, a las urgencias de un hospital. A mí cosas me vino una vez una mujer, chica, que se había rozado con la etiqueta de un abrigo probándoselo en el Zara y venía por parte de lesiones para denunciar a Zara. Y no tenía herida, pues me la puedo hacer aquí ahora mismo, tenía un rocecito. Así. A urgencias. A urgencias. Y nos lo triaron directamente a los cirujanos. Claro, cuando me quedé con una cara... Eso tendría que haber sido una puya de algún urgenciólogo como no, porque se llame. hay cosas que directamente nos llaman a nosotros. Por ejemplo, un corte en la ceja nos lo pasan directamente a los cirujanos. Porque sabéis cerrarlo claro, bien. Sí, porque no necesita que lo vea un urgenciólogo, necesita que lo cosa alguien y ya está. O, por ejemplo, si hemos operado una apendicitis y viene por sospecha de infección de la herida, pues directamente a nosotros, porque conocemos al chico y lo hemos operado hace poco. Está en garantía. Está en garantía. Un mes, claro. Pero qué heavy. O sea, es que la gente... Porque sí que es verdad que están muy saturados también en urgencias porque hay mucha gente que va y no debería estar en un hospital, por lo que dice él, pues no sé, con algunas cosas que flipas un poco, porque también vuestro trabajo es un poco filtrar quién verdaderamente está en una urgencia y quién puede esperar. Por eso hay muchas... El trabajo de urgencias es para urgencias. O sea, un paciente que viene porque se le ha caducado la receta,
también. Es que eso pasa. O para que le des la baja. Para que le den la baja, es que eso no son urgencias. O sea, para empezar, no deberías ni atenderlo. Porque ahora estás perdiendo el tiempo. Muchas veces tenemos 3 o 4 pacientes por ver. Uno tiene pues una sospecha de una hernia incarcerada, es decir, pues una típica hernia que se le ha salido y puede estar estrangulada y tienes que verlo porque eso es potencialmente quirúrgico. Y a lo mejor estás perdiendo el tiempo con otro señor que pensabas que venía por algo y dice, no, es que he dicho eso para que me tiraran rápido, pero realmente vengo para tal. Y estás perdiendo el tiempo con ese señor. Claro. Que en vuestro caso hay, bueno, sobre todo para alguien que te viene con un infarto o alguien que te viene con, bueno, una apendicitis a lo mejor puede aguantar un poquillo más. 24 horas. Pero alguien que te viene con un infarto, pues no vas a estar discutiendo con una persona que ha venido a renovar su receta tampoco. O sea, es verdad que se supone que o sea, en los hospitales hay una cosa que se llama triaje, que los pacientes deben estar triados no sé en cuánto de menos de no sé cuánto tiempo, pero básicamente lo habréis visto, esa enfermera que te llama primero y te pregunta un poco qué te pasa antes de que te llame el médico, ella lo que hace es determinar la gravedad de... Darte una prioridad. Claro, darte una prioridad, ¿no? Entonces un paciente que viene con dolor torácico, hacen un electro, si ven alteraciones sugestivas de un infarto, es lo que se llama prioridad, bueno, box vital o prioridad directamente, pitan una alerta, como una especie de alarma, te llevan al box vital o cuarto de paradas o como la zona, es como una especie de habitación donde van todas las enfermeras, van todos los médicos, tienen como todas las pruebas que te pueden hacer para, pues eso, cuando llega un infarto, nada más entra por la puerta, vamos, debería estar, de hecho, se supone que en menos de 60 minutos desde la atención médica debe estar ya el hemodinamista, ¿no? Que es el que hemos dicho que abre la arteria, pinchando esa arteria para intentar abrir esa arteria desde que el paciente llega a urgencias. O sea, tiene que ser todo muy, muy rápido. Entonces hay eso, prioridades o triajes, que si se hace mal, pues puede repercutir sobre el paciente, pero normalmente te ponen una prioridad muy baja para esos pacientes y una prioridad más alta para los que realmente lo necesitan. Pero bueno, eso no deja de hacer que tú estés agotado y a lo mejor duermas menos y cuando llegue ese infarto no estés al 100%, no te des cuenta, se te pase algo por alto y eso puede repercutir sobre la salud de un paciente gravemente. Bueno, el tema es que son 24 horas y ya está. Y al día siguiente te vas a tu casa y te dan ese día libre. Que si la guardia ha sido mala, te lo pasas durmiendo entero el día. O sea, o si por ejemplo yo tengo algún paciente que ver al día siguiente porque lo he operado durante la guardia, pues a las 8 y media de la mañana damos el pase, es decir, damos la información de todo lo que ha pasado en la guardia a los compañeros para que conozcan a los pacientes que hemos ingresado nuevos. Y después de eso, pues 8 y media, acabamos a las 9 menos cuarto, ves a tus pacientes, pues te dan a las 9 y media, 10, si hay mucha cosa, te vas a tu casa a las 10, llegas a las 10 y media, 11, y claro, si no has dormido nada, que me ha pasado en 4 o 5 guardias de no dormir nada, pues de 10 a 11 que llegas a tu casa tienes que dormir 7 horas, ¿no? De 11 a 18, que son las 6, a las 6 de la tarde empiezas tu día. Que ahora ya es de noche, dentro de una depresión. Y es verdad que es en otras profesiones, como por ejemplo los bomberos, yo no sé, hacen una guardia de 24 horas, pero no tienen un día libre. Creo que tienen 3 o 4 días libres. O sea, no es descanso realmente, es la noche, ¿no? Es lo que te da a ti para dormir. Y bueno, ahora somos unos privilegiados, los residentes, como dicen nuestros adjuntos, los residentes de ahora, porque ellos no libraban las guardias, que se dice, que es que ellos hacían las 24 horas y luego al día siguiente su jornada laboral de 8 horas. O sea, al fin y al cabo estaban 36 horas trabajando. Bueno. Llegan a casa, esa tarde, pues si no has dormido, duermes y al día siguiente otra vez. Bueno, eso sigue pasando. Igual. Hay algunos, en algunos sitios sigue pasando. Yo no he librado 10, 11 guardias. O sea, es la guardia y haces tu jornada de trabajo normal cuando acabas la guardia. Es decir, pues entras a las 7 de la mañana, haces tu jornada de 8 horas, haces tu jornada de 17 horas de guardia y vuelves a hacer una de 8 horas sin pasar por casa. Eso me ha pasado. Y se supone que ahora estamos mejor, cada vez se está haciendo menos, pero sigue pasando. Y claro, esas... ¿Y a ti ya te ha pasado de ir a operar a un paciente a lo mejor llevando sin dormir 24 horas? Sí, claro, porque bueno, luego entraremos con el tema del trasplante, que pasa eso, sí. ¿Y en qué te ves fresco?
Pues No te queda otra. No, o sea, fresco no estás. Gracias a Dios, la mayoría de cirugías importantes las hacen los adjuntos. Sí. Y al final los adjuntos pues tienen mejor calidad de vida. Las guardias pues descansan más, no están atentos a todo porque estamos nosotros filtrando. Y claro, pues tú les ayudas durante la cirugía. Verdad que pues, estás como un cromo muchas veces, pero como no depende tanto de ti, Ya. pues bueno. Pero a los adjuntos les pasa también una guardia mala que les hemos llamado a las 2, 3 de la mañana para operar y a lo mejor es una cirugía que te tiras 4 horas. Y han dormido 1 hora y media cuando las has despertado y están en una cirugía de 4 horas y media, que es urgente y grave, porque si no, no te pones a operar a las 2 de la mañana. Esa es la situación. No, que te iba a decir que al final tú no has dicho cómo es para ti una guardia. Ah, Que nos hemos dado unas y otras. bueno, pues un poco parecido a lo que él dice. Realmente las primeras 8 horas es tu jornada normal, pues eso, en planta, o ahora, por ejemplo, que estoy en la unidad esta de cuidados cardiológicos agudos. Y luego te pasan el pase de guardia, te cuentan los pacientes que hay, te los estudias un poco y te van llamando de urgencias realmente. Bueno, tienes unos cuantos pacientes ingresados que igual te avisan de que están un poquito peor, tienes que estar pendientes de alguna prueba, ir a verlos porque se pueden poner malos, por lo que sea, lo que te van llamando de urgencias. Luego por la noche, pues un poquito igual, tienes un busca y te puede sonar ninguna, alguna, o En las puede primeras no. guardias, ¿tú te acuerdas? Cuando No, te ibas a para dormir eso. con el busca. Te ibas a dormir que no Pues yo me dormías acuerdo nada, mi porque primera te daba guardia. un miedo. Mi primera guardia, que a lo mejor ya llevabas 2 meses en el hospital, bueno, 1 mes y medio cuando te hacen hacer tu primera guardia, y yo me acuerdo que es que era... Me imaginaba todo el rato que sonaba. Nos fuimos a la cama súper tarde, a las 2:30, 3, y no podías dormir porque te imaginabas que sonaba. Y cuando suena un vuelco al corazón ahí, lo coges, no sabes qué decir porque eres nuevo. No sé, y a lo mejor es una tontería. Pero bueno. Tienes Sí, ahí ya tu parece- residente mayor para contarle las cosas. Parece que te va a sonar todo una parada, tienes que venir corriendo. Sí, sí. Sí, lo tienes, vamos, yo me acuerdo, mi primera guardia al adjunto me dio el busca y me dijo, ¿qué tienes que hacer si suena? Y digo, no lo sé, y me dice, lo primero cogerlo, ¿vale? Vaya. Por ahí empezamos. Vaya. Y bueno, Luego te acostumbras. Sí, luego al te busca. acostumbras. Luego suena y ya. Sí. ¿Qué? ¿Qué queréis? Pero también da, o sea, cuando te suena el busca por la noche, la verdad es que es una experiencia un poco... Porque Bueno, estás pero hay metido una peor. en el... Hay una peor, que es cuando te suena por la noche, bajas a hacer algo, estás ahí 45 minutos, acabas y en lo que estás subiendo Ya. a la cama te vuelve a sonar. Vaya, vaya. Sí, es A mí verdad me ha que te pasado, suena. a mí me ha pasado de sentarme en la cama, o sea, sentarte en la cama, Sí. quitarme los huecos y que suene. Y decir, me cago en... Pero tienes que bajar. Y a lo Bueno, mejor es es un verdad. nuñero de un señor. También es verdad que es una pena, porque al estar tan cansado y te llaman por tantas cosas, que hay cosas que se harían mejor y más rápido y el paciente iría mejor si el equipo estuviera nuevo, ¿no? Porque tú priorizas, al fin y al cabo no lo puedes ver todo y hay cosas que se pasan por alto, hay pacientes que igual dejas de ir a ver, que si estuvieras completamente fresco lo harías, y pacientes que ya te digo yo que el pronóstico de una... Depende de qué enfermedad, varía de si tú has llegado a las 8 de la mañana o has llegado a las 4 de la mañana, porque varía los especialistas que hay, la disponibilidad que hay, todo se va a retrasar porque ese cirujano lleva sin dormir 20 horas y a lo mejor pues se intenta no retrasar lo que no se puede retrasar, pero hay veces que las cosas cuanto antes Es mejor. el ¿no? mundo de la urgencia y de las guardias. O sea, ¿cuántas veces te ha pasado a ti que estás estudiando algo o haciendo algo y no te sale, estás cansada, no puedes más, dices, bueno, mira, lo dejo aquí, me voy a echar una siesta, luego me levanto y te sale a la primera? Pues eso no lo puedes hacer en Ya. una guardia. Lo Estás sé. reventado, no te salen las cosas, pero es que tienes que seguir y The seguir. show must go on. The show must go on. Pues esa es la situación. Imagínate tú que estuvieses bloqueado o muy cansado y estás obligado a seguir. Pues las cosas no pues salen demasiado bien. O sea, demasiado bien van las cosas para como estamos muchas veces.
Pero bueno, la calidad asistencial es mucho peor por la Sí. tarde y por la noche de lo que lo es por la mañana. Por ejemplo, en pacientes que están ingresados en una UCI, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, los pacientes intubados, ¿no? Que están conectados a una respiración mecánica, cuanto antes desintubes a esos pacientes y que respiren por sí mismos, mejor pronóstico tienen. Bueno, extubes, sí. Mejor pronóstico tienen, porque antes recuperan función pulmonar, menos riesgo de infecciones tienen, menos riesgo de que la tráquea se haga estrechita por culpa de que el tubo está ahí flotando. Y durante una tarde o una guardia tú no vas a probar a extubar a un paciente a ver si respira por sí mismo, tú eso lo dejas ahí, te ocupas de los, vas apagando Claro, porque fuegos. Eso se supone que es trabajo normal y en una guardia no lo haces. Claro, Estás vas para las apagando cosas fuegos. urgentes. Vas apagando fuegos, pero no te ocupas de No, igual no progresas a claro. los pacientes que están tal, Ya. porque si te viene una urgencia, al paciente que estás progresando, imagínate que por intentar progresarlo se pone mal o lo que sea. Claro, porque al final el paciente que está intubado está estable hasta cierto Claro, punto. está- Entonces tienes que ir estabilizando a los demás antes de poder seguir Claro, con el que ya pero tienes. igual dejar ese paciente 12 horas más intubado significa que coja una infección, una neumonía y se muera. Y eso habrá pasado más de una vez. Si el equipo de la tarde fuera como el equipo de la mañana, pues se ocuparía de progresar con esos pacientes igual. Entonces, es que no somos conscientes de que la calidad asistencial es mucho peor. Y eso se nota. Porque además, ¿cuántas guardias podéis llegar a tener en una semana? A ver, en una semana máximo 3. O sea, yo he hecho varias semanas, martes, viernes, domingo. De hecho, Lo cual, ¿cuántas horas al final son? martes, viernes, domingo serían, pues en el lunes 8, el martes son 24, entonces ya van 32, libras el miércoles. Ah, bueno, mira, un detalle. Claro, jueves 8 normales, ¿no? 32 No, ahí. guardia, ¿no? No, jueves normal. Ah. Son 40. 8, entonces ya el jueves llevas 40. Ya O sea, llevas tu jornada, la Que la jornada de- nuestra se supone que son 35. Pero todo esto sin sumar el que las guardias al final te tienes que quedar más tiempo porque Sí. le haces el pase, o sea que son más. Pero bueno, 40. Llegas el viernes, domingo he dicho. Viernes otras 24, entonces ya son 64. Libras el sábado y el domingo otras 24 son 88. Ah, bueno. El doble de. Más del doble de una jornada Sí, eso semanal de cuando tienes cualquiera. martes, viernes, domingo. Yo... Que lo tienes la primera semana de enero. Te lo he visto. O la segunda. No sé, luego lo miramos. De R1 yo tenía al mes pues 7, 8 guardias al mes, que es mucho, porque teníamos un residente menos por situaciones de mi servicio. Y ahora estamos haciendo 6 guardias al mes, más o menos como una. Que bueno, está muy bien hacer tanto, ¿no? Porque dices, bueno, están trabajando un montón, pero es que las horas de las guardias no cotizan. No. No, pero sí cuentan para el IRPF. Sí te quitan el dinero, los impuestos, pero no cotizan. Entonces, claro, porque si cotizaran los médicos. Sí, te nos jubilas con jubilaríamos. 40 Mañana años. me 40 jubilo. años, efectivamente. Sí, pero al final lo que te, Pero te trabajar hace es pensar trabajo que igualmente. es trabajo que no cuenta. O sea, no cuenta para lo que no interesa. Cuenta para lo que pagar interesa. los impuestos. Claro. Y luego o sea, lo que tú ganas en una... O sea, la gente que trabaja por la noche tiene plus de nocturnidad. Nosotros, yo cobro menos por una hora de un sábado a las 3 de la mañana que por lo que cobro por hora un martes por la mañana. Sí, vamos, que... Os pagan sí. menos las horas nocturnas de La guardia. hora de guardia se paga menos que la hora normal. Claro, entonces tú estás a las 3 de la mañana haciendo lo que sea y estás cobrando menos que una hora a las 9 de la mañana. Que no tiene ningún O sea, es la lógica al revés. Sí. Todo. Que eso, bueno, ahora entraremos Tenías. en eso, hablaremos, si se puede, si queréis, de cifras, Sí. porque yo creo que es importante también saber Sí, un porque poco, hay Dimos el mucho... sueldo base, sí. Porque también hay mucho... O sea, hay como conceptos mezclados, porque a lo mejor te dicen que un mes han ganado 3.000 euros y dices, ¡buah, 3.000 euros es un sueldazo! Pero es que has trabajado casi 90 horas semanales. Entonces, ¿cómo que o sea, ¿dónde está el sueldazo por ahí? Pero bueno, antes de llegar a eso, quería preguntarte sobre las localizadas. ¿Tú tienes localizadas? O sea, yo como residente no, pero depende del tipo de cardiólogo que seas, puedes tenerlo. Que ahora si quieres hablamos de eso. Sí, sí, sí.
Localizadas, Pues bueno, yo, explica qué es. en mi hospital hay trasplante hepático y el trasplante hepático va como aparte del resto de la actividad. Hepático es de De hígado, es un trasplante de hígado, pues para gente con cirrosis o un carcinoma hepatocelular o otras enfermedades del hígado. Que no le funciona, pues hay que cambiarlo. Eres un poco técnico, El ¿no? motor del coche, hay que cambiarlo. Como la veterinaria de Claro, Cooks. pues estas cirugías son de carácter urgente. Cuando hay un hígado disponible, una persona con un hígado válido ha tenido un accidente, ha fallecido, pues ese órgano se puede emplear para alguien que lo necesita. Entonces, de esto te avisan de repente cuando está el hígado disponible y dicen, oye, hay un hígado disponible en Pamplona, nos serviría para este paciente. Te lo Pues- mandamos por correos express. Claro, eso no lo hace la gente que está de guardia porque lo hace un equipo en concreto, que son los que se dedican al trasplante y luego todos los residentes estamos en ese equipo. ¿Cómo participamos? Pues participamos con guardias localizadas. Hacemos 6-7 guardias localizadas, que es pues tú trabajas normal, te vas a tu casa, pero te pueden llamar cuando sea, de que hay trasplante. Ya, Te pueden- a ti ya te ha pasado de salir de una Sí. guardia y que te llamen de una localizada. Claro, nosotros generalmente cuando tenemos un viernes y un domingo de guardias, el sábado entre Presencial. medias estamos localizados de trasplante. Y ya me ha pasado alguna vez de hacer 24 horas de guardia el viernes, te vas a tu casa y mientras estás durmiendo te llaman a las 6 de la tarde y te dicen que hay trasplante. Trasplante es una cirugía que, pues, entre que le quitas el hígado a la persona que lo va a recibir, se lo pones y conectas todo lo que tienes que conectar, pues si va muy bien son 5 o 6 horas. Si va mal, pues se puede ir hasta 12. Yo estoy en uno de 12 y media. Empezamos a las 11 de la noche y acabamos a las 11 de la mañana. Claro, esto se vuelve gracioso cuando el ejemplo que decíamos, guardia el viernes, el sábado te avisan de que tienes un trasplante y el domingo tienes guardia también. Pues ahí te comes 24 horas más 10, más o menos de media, entre que vas, vuelves y lo que te hagas el trasplante y otras 24, has hecho en 3 días 48 y 12, 60 horas en 3 días. O sea, de 72 horas has trabajado 60. Y las localizadas están muy bien pagadas. No se pagan. O sea, a los residentes. No se pagan, a los adjuntos sí. A los adjuntos sí. Los adjuntos sí. Bueno, esto depende un poco de cada hospital. Hay hospitales que sí que las pagan a una broma. Nosotros nos pagan por cada trasplante que hacemos. Pero te pagan, pues a mí me pagan 70 euros por un trasplante. Por 12 horas de Por trabajo. 12 horas, 12 70 horas. euros. No está mal. 12 horas Estás poniendo un hígado. poniendo un hígado, que también. Poniendo un hígado. Salvando una vida, a priori. Claro que estamos hablando de horas de trabajo y tal, pero hay que tener en cuenta, o sea, no es lo mismo, yo lo pongo mucho el ejemplo, yo una hora mía de trabajo estoy editando un vídeo, si ese vídeo no se termina en esa hora, aquí no ha pasado nada, ¿sabes? No, ya está, pero al final son horas que cada minuto cuenta y que al final no es que sea un trabajo de estáis haciendo un Excel, estáis haciendo cualquier cosa, sino que estáis en tensión también, que eso que el cuerpo seguramente lo note inconscientemente, porque pueden pasar cosas. El cuerpo nota que estás en tensión cuando llevas 24 horas sin dormir y te llaman a una cirugía y no te duermes durante la cirugía. O sea, eso significa que estás hasta arriba de adrenalina o hasta arriba de lo Cortisol. de Red Bull. De hecho, bueno, hay estudios de que Cortisol. los médicos tienen más enfermedades y mueren antes por ese estado de estrés crónico del cuerpo. Al fin y al cabo tú tienes que segregar muchas hormonas y estar en tensión y eso al cuerpo no le viene bien, todo eso es inflamación y pues hay muchas enfermedades crónicas, sin ir más lejos, un factor de riesgo de infarto es el estrés y eso es verdad. Entonces también afecta a tu salud, claro, tirarte 24 horas operando, ¿no? No, claro, y que conforme vayan pasando los años estaréis más tranquilos que si operando, que si estabilizando a un paciente que entra con un infarto, cualquier cosa. Pero tiene más responsabilidad también. Claro, tienes más responsabilidad, pero tienes también como que te vas acostumbrando, pero yo creo que realmente hasta qué punto te puedes acostumbrar a estar en una situación límite de una persona que es una situación de vida o muerte para esa persona. Entonces yo creo que el cuerpo, aunque no estéis nerviosos, yo creo que el cuerpo eso lo tiene que somatizar de alguna forma. Sí, seguro. O sea, mentalmente te acostumbras. Te acostumbras a las guardias de 24 horas. Luego cuando lo hablas con compañeros y tal, te das cuenta que es una barbaridad. Y luego el cuerpo, pues a mí no me ha somatizado. A mi hermano no lo ha somatizado, solo que hace 2 años cuando hicimos el episodio del MIR estaba fresco como una lechuga y ahora tienes unas canas. Pero no, tenía canas ya. No, pero te han salido desde que entraste en residencia. Pues ya han tienes pasado aquí 2 años.
Pero que te salen muchas caras, Por que no cada eres tan mayor. trasplante sale una cara nueva. Te quitas uno y te salen 7. Pues Sí. con los trasplantes te salen 10. Pero bueno. ¿Y a ti, Iris. tú notas que la vida de residente, en cuanto al estrés y todo eso, has tenido algún efecto de algo? Dices a nivel emocional o a nivel... Yo, por ejemplo, cuando tengo una época de mucho estrés, a mí se me ve enseguida en la piel, en el estómago y todo eso, porque yo al final, yo soy una persona que tengo, o sea, me estreso, no sé si con facilidad, pero no lo muestro, o quiero pensar que no lo muestro tanto de nerviosismo, agitación, tal, ansiedad, sino que a mí se me ve en el estado de la piel. Ya. ¿A ti te ha pasado algo parecido? A mí me ha pasado, o sea, yo tengo muchas veces dolores de cabeza y eso va súper relacionado con dormir, en mi caso. Y claro, todas los salientes de guardia, a mí la cabeza me duele muchísimo. Y eso yo ese día no lo puedo aprovechar. Hay gente que sí, esto va... yo tengo compañeros que van al gimnasio ahí después de salir de la guardia. Yo me duermo y muchas veces pues tengo una buena migraña y me tiro todo el día en la cama. Eso sí que lo he notado, al fin y al cabo. Y te levantas por la mañana, te suena el busca y te levantas con dolor de cabeza, náuseas, al fin y al cabo. Es que hay guardias que yo he llegado a dormir media hora en una guardia y es que si duermes media hora es porque al otro lado hay alguna persona muy mala de la que tienes que estar encima y tienes que cuidar y pues es difícil. A mí me ha pasado, o sea, bueno, no tiene nada que ver, pero a mí me ha pasado de días que, yo qué sé, he dormido 5 horas y rindo mejor, pero tiene un límite que llegan a lo mejor las 6 de la tarde de ese día y yo soy como un bebé, yo cuando tengo sueño ya me pongo a llorar, o sea, yo no quiero pensar si estuviese en vuestra situación cómo lo llevaría. Yo me hubiese pegado un tiro hace ya mucho tiempo, la verdad, pero bueno. Que, bueno, lo de las localizadas ya lo habéis dicho, el trasplante ya os explica un poco cómo es. Y quería, pues eso, quería preguntaros si nos importa compartir un poco salarios y todo eso, no con ánimo de comparar o decir, mira lo que tengo, ni nada de eso, sino que verdaderamente aquí, en cualquier puesto de trabajo, pues tienes un salario base, unas horas extras, se pagan de una forma, las guardias, los trasplantes, localizadas, tal. Eso, en cualquier otro trabajo, pues tienes tus plus. Y quiero saber un poco también cómo es en el ámbito de la medicina, más o menos, si os sabéis un poco a cuántos pagan la hora y de esas cosas. Pues yo la hora no lo he calculado. Pero bueno, el salario base de R1, bueno, luego de R2, R3 y tal, va subiendo. A lo mejor sube 50, 70 euros al mes cada año que subes, ¿no? Algo así. Pues el salario base son 1.400 brutos de R1. Y ahora son 1.500 algo brutos. Brutos es No, son antes de impuestos. Claro. 1.300 netos o así, ¿no? No, menos. Neto se te salario queda en mínimo? 1.100. Neto se te queda en 1.100. Es que no tengo foto de ninguna nómina. No es el salario mínimo interprofesional. No, es más. Es un poco más. Será Es un poco más. pero vamos. Y luego, claro, con la guardia, pues una guardia de entre semana de R1 te la pagan a 199 bruto. Y una de fin de semana, no me acuerdo cuánto era casi 360 y algo. 199 la guardia, que son, o sea, 17 las horas. 17 horas, o sea, que 10, poco más de 10 euros la hora, hora. que es bruto, claro. Antes, Yo claro. ahora mismo de R2 son 250 la de entre semana y 400 la de fin de brutos. Entonces, claro, yo gano más por guardia que por salario base. Sí. O sea, el sueldo al final, pues normal, por así decirlo, como si fueras una persona que no hiciera guardia, son como 1.200 euros más o menos netos, lo que te Por ahí, entra. Sí, 1.100. Que bueno, es lo que tenemos que comparar con el sueldo de otras profesiones, ¿no? Porque luego al final sí ganamos como 2.000, 2.100 euros, pero claro, porque tú has hecho esas Depende 5 de las guardias, guardias. has trabajado mucho más que ese informático o ingeniero. Entonces, al fin y al cabo, 6 años de carrera más la especialidad para cobrar un poco más del salario Claro. mínimo. Trabajando mucho más. A eso, A ver, yo digo Sí. con el sueldo sin guardias, que además las guardias son obligatorias, o sea, eso no se puede... no se puede elegir. Claro, no se Obligatorias puede hasta negociar. los 55 años. ¿Cómo? Hasta los 55 se supone. Bueno, Sí, son digo yo, ¿no? Yo obligatorias. eso no lo sabía. Sí, Sí, hasta los 55 y ahí ya te los puedes quitar. son obligatorias, pero te los puedes quitar haciendo tardes, compensando Sí, puedes compensar de alguna manera. esas horas. No...
Pero bueno, es que con 1.100 euros no vives, ¿no? O sea, es muy difícil. Entonces, pues, tienes que hacer las guardias. Dijisteis, no sé si dijisteis el otro día que, por ejemplo, las médicos que estén embarazadas no pueden hacer guardias o algo así, o... Sí, o sea, pueden hacer guardias, pero se las pueden quitar. Desde el momento que sale Desde el que momento tienes que, una que ecografía es, positiva o desde el test de momento en el embarazo. que confirmas un embarazo, tú puedes decir que ya no haces Entonces te más hace guardias. pensar, ¿no? O sea, es una embarazada, tiene derecho a quitarse las guardias, será porque no son buenas Para la salud. para la madre y para el bebé, ¿no? Actividad de riesgo, pero normalizada. Todos los médicos las hacen. Y no es una profesión de riesgo. Y no es una profesión de riesgo. Por lo menos no se trata como... O sea, no se remunera como tal. Ya. Yo creo que el problema principal de los médicos, que ahora, bueno, lo estamos intentando cambiar, por eso estamos en huelga, es que históricamente no nos hemos quejado, ¿no? Hay un deber de... ¿cómo se dice? Una vocación, ¿no? Juramento hipocrático. Claro, que te obliga a hacer todo y más y no te quejas al fin y al cabo. Pero, por ejemplo, en mi hospital hay ahora una cosa que es un poquito que te ríes por no llorar, que o sea, yo esto no sé si va a sonar mal, no me quiero meter con las personas que se dedican a la limpieza, pero pues tú en la habitación de guardia hay una litera, ¿vale? Entonces la litera de abajo y la litera de arriba. Pues los trabajadores de la limpieza como que se pusieron en huelga y dijeron que como no tienen plus de peligrosidad, no van a hacer la cama de arriba. Pero yo tengo que hacerme la cama de arriba y dormir en una cama de arriba con un busca que me pueden llamar porque una persona se está muriendo y salir corriendo. Y yo tengo que dormir ahí, me tengo que hacer esa cama, pero a mí no me pagas la peligrosidad. Pero bueno, las personas que trabajan en la limpieza se quejaron y se lo han concedido y no nos hacen la cama de arriba. O sea, no es por hacer la cama de arriba, pero es porque dices, qué diferencia de gremios, ¿no? Hay una cosa que yo he aprendido últimamente que es quien no llora no mama. Literal. Sí. Y aquí, pues es el ejemplo, pasa en cualquier sitio. Por ejemplo, en Francia, a nada que hay cualquier problema, se tiran a las calles, contenedores quemados, la lían parda, son muy revolucionarios y les ha funcionado muchas veces. Y yo creo que un poco con los médicos es lo que tú dices, que no os quejáis porque sabéis que hay cosas más importantes, en el sentido de no que no sea importante el quejarse, sino que mientras os estéis quejando, mientras estéis haciendo huelga o mientras estéis haciendo cualquier cosa, hay gente que tiene que ser atendida que no está siendo atendida. Y se aprovechan, Sí. yo creo, un poco también precisamente de esa vocación que tenéis. A ver si tiene huevos a no trabajar. Claro, te viene alguien Básicamente. con Sí, no una trabaja. puñalada ahí en el estómago. No la atiendas. Ya. Encima se te cae el pelo. Claro, porque tú has hecho un juramento y tienes que atender. Un Hipocrático. juramento hipocrático y tienes que atender a todas las personas que necesiten ayuda, básicamente. O sea, están los Sí. servicios mínimos, ¿no? Que es verdad que son un poco, a mi parecer, exagerados porque llegan a ser hasta el 100% de la plantilla en muchas veces. Y bueno, esos servicios mínimos pues tienen que estar, evidentemente. Tampoco ningún médico dejaría morir a ese apuñalado. Pero luego, aparte de los servicios mínimos, yo he visto, ahora estoy en 2 hospitales diferentes, dos adjuntos han hecho la huelga. No, la gente no hace la huelga. No sé si es por de Si cara la haces, te quitan el a que te dinero, quitan como es dinero, obvio. de cara a que al fin y al cabo el hospital se las va a apañar para que se vean esos pacientes. Entonces sientes que si no vas, lo único que vas a hacer es echarle trabajo encima a tus compañeros. Y también, pues por otra parte, no quieres dejar de ver a esos pacientes. Entonces también, no sé, yo fui a la manifestación el martes de la semana pasada y ahí no había ni un 0,5% de los médicos de la Comunidad de Madrid. No sé, desde luego. Y lo que dices, que si en hospitales los servicios mínimos a veces es casi el 100% de la plantilla, te hace plantearte, aquí faltan médicos por un tubo, falta muchísimo personal y Nada más que añadir. Sí, lo de los... O sea, es que antes has dicho lo de los trasplantes, que ahora sí te lo pagan, pero durante un tiempo no te los pagaban. Ahora mismo no se sabe qué está pasando, porque como no está regulado como tal el tema de los residentes en los trasplantes, pues hay que hacer una especie de, trampilla para intentar pagar a los residentes y ahora pues están revisando a ver si nos dan mejores condiciones y tal y llevamos pues desde julio sin
sin cobrarlos Porque los y residentes... sin avisarnos. Nos dejaron de pagar sin avisar. Ah, que eso porque has dicho que depende de cada hospital. Sí, es que como no está regulado la actividad de los residentes en los trasplantes, pues realmente cada hospital pues lo gestiona como buenamente pueden. Porque los residentes realmente vais ahí para aprender cómo se hace un Claro, vamos para trasplante. aprender, lo que pasa es que estamos ayudando, o sea, No, claro, estamos claro. trabajando. Bueno, pues desde julio sin cobrar los trasplantes, ya se verá qué A ver pasa. cómo queda. A lo mejor, ¿cuántos trasplantes puedes haber hecho más o menos 6, desde julio? me 6. deben 6. Le deben 6 trasplantes a 70 euros el trasplante. 75. Bueno, perdón, 75. Que esos 30 euros son Una barbaridad. son unas cuantas horas de trabajo que de momento no te han pagado. Pero bueno. Vale, iba justo a lo de la huelga, que ya lo hemos tocado un poco, y porque hay huelga de sanitarios. Esto es solo en la ¿tú te comunidad, lo sabes? es solo en la Comunidad de Madrid, es a nivel nacional. Es ¿Cómo una es? huelga nacional. Ujú. Están como hay un borrador de un nuevo estatuto que se llama el Estatuto Marco, que lejos de mejorar las condiciones de los médicos, pues las estaba empeorando. Entonces, básicamente, pues ha sido hasta aquí hemos llegado. Un poco lo que hemos dicho, ¿no? Históricamente las enfermeras han tenido muy buenos sindicatos, se han reivindicado mucho, han conseguido muy buenas condiciones y los médicos no lo hemos hecho. Entonces, pues nos hemos cansado un poco de ser los tontos y estamos intentando llegar a algún acuerdo, porque por unas cifras que he leído parece ser que el sindicato de los médicos se ha reunido con el ministerio más de 60 veces, ha habido más de 60 reuniones en las que no se ha llegado a nada. Ya ha habido 2 huelgas y por lo que tengo entendido, en enero, si no hay ningún acuerdo, convocarán una huelga indefinida. Pero solo los martes, ¿no? O algo así. No lo sé, pero ya están hablando de tomar Sí, medidas de- mucho más agresivas porque no... Porque no los se nos aplausos, está los haciendo aplausos caso. a las 8 de la noche estaban muy bien. Durante el COVID. Pero no sirve. Claro, a vosotros os pilló en tercero de carrera el COVID. Sí, en tercero. Gracias a Dios os llega a pillar de residentes y Bueno. bueno, hubiese flipado. Bueno, sí. Imagínate. Bueno, aquí tengo apuntado enseñar el calendario de Alex. Lo pondré en pantalla, su calendario Boom. de ¿Cuál enero. es? Porque lo ¿El de mandaste por el enero grupo o el de otro mes que hice? El de enero. El de enero 2026, aquí para el año que entra, porque tú tienes el 1 de enero tienes guardia, ¿no? Sí, tengo 30, el 1 y el 3. 30, el 1 y el 3. Vamos, que mi cumpleaños miau. Tu cumpleaños miau, sí. Sí, no, lo celebramos otro día, ya ves tú, a mí no me importa. Pero Bueno, porque estoy en tu cumpleaños. Otra cosa que muerto estar vivo. estar en cuerpo. estar en cuerpo pero no en Mira, alma. ¿es este? No, no es este. Este es el de mayo, este. Vale, son... Entonces, hombre, es enero, pero cogiendo también... No, esto es mayo. Ay, Que no quiero, mami, que tengo mucho sueño. me aburrís, tío, Ay, ay, me ay. aburrís. ¿Tú qué opinas, Enero. Dobby, de todo Ya esto? lo tengo. Uy, Se no te lo relame. comas, no te lo comas. Vale, tenemos su calendario de enero que estará puesto en pantalla. Claro, empezamos con un 31-3. 31-3. Que bueno, al final, pues como libras ahí entre medias. Pero bueno, libras con trampa, porque está la L, esa amarilla, que son localizadas de trasplante. Que le pueden llamar y tiene que volver al hospital. Entonces, tenemos 72 horas esa semana, pero con posible sorpresa. Esa sería la Claro. alineación 4-3-3. Sí, sería un 72 horas. Para empezar, Sería el Madrid de Ancelotti. Sería el Madrid de Xabi Alonso, más bien. Y nada, pues esa semana vamos fuerte. La siguiente es de relax. La siguiente es de relax porque son 48 horas. Tenemos solo una guardia. A ser posible se librará. Y tenemos fin de libre. Ole. Tenemos viernes 8 horas, sábado y domingo libre. Luego volvemos con una semana ejemplar en la que no tenemos Ni una guardia. ni una guardia. Solo una localizada. Tenemos una localizada y suelta, que esas las carga el diablo. Pero bueno, tenemos 40 horas. Luego volvemos a 2 guardias, que esto es más o menos habitual. 24 tal, son 56. Y la última, El final boss. claro, los viernes domingo los carga también el diablo, porque tienes una semana normal, en la que haces 8, 8, 8 y 8. Y llegas el viernes y te cascas 24 con una localizada entre medias y otras 24. Haces 80. Esto es un mes en el que hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bueno, son 8 guardias. Este es un mes cargadito.
No está Que mal. bueno, realmente no te cuentan como 8 guardias mensuales porque realmente estás cogiendo el 30 de diciembre y estás cogiendo el 1 de febrero. Entonces realmente sería un mes de 6 guardias. No, bueno, sí, pero que Que está, los ha está habido ahí pegado. peores, los ha habido Sí, sí. peores. Tú normalmente, Ana, en un mes, ¿tienes menos guardias que Ale? ¿Las mismas? Normalmente tengo menos, yo suelo tener 5. Ha habido algún mes que he hecho 6, de hecho en enero tengo 6, pero lo normal es que tenga 5. Yo con 6 la verdad que estoy muy contento. Bueno, Se nota en el salario, evidentemente, que me ganas menos, pero bueno, 6 guardias para mí no acabo muy cansado, salvo trasplantes traicioneros. Cuando hacíamos 8 estábamos muy cansados todos. Estábamos Hombre, muy quemados hombre, Como es que- para en el no. servicio. Luego es verdad que un adjunto que estamos hablando normalmente, depende, por ejemplo, en mi hospital hace 2 guardias al mes, que bueno, eso es bastante más llevadero. Sí. Pero bueno, otra cosa que no hemos hablado antes, cuando hemos hablado del salario, igual hay gente que piensa así, eso es de residente, ¿no? Los adjuntos ganan muchísimo dinero. Mis adjuntos ganan 3.000 euros contando esas 2 guardias. 3.000 euros mensuales, que no está mal, pero no son 7.000, no merece ni la pena, son... desde luego. Y repetimos, también estamos en la Comunidad de Madrid, que eso son cosas que hay que tener en cuenta, que a lo mejor un adjunto en Ponferrada, por poner una ciudad más pequeña, que tienes alquileres más asequibles, pero al final en Madrid, a nada que tengas una casa de 2, 3 habitaciones y tienes hijos, un alquiler se te puede ir a 1.500, incluso más. No estoy diciendo Madrid centro, estoy diciendo pueblos de los alrededores, Móstoles, Alcorcón, Getafe, tal. O sea, esos sitios también tienes ya unos alquileres bastante desorbitados y entonces tú piensas que al final ya se te va la mitad del sueldo en ese alquiler y con el resto pues ahorrar si puedes y pagarte el resto de las cosas. Siendo que has estudiado 8 años, bueno, 6 años más el año de MIR más los 5 de residencia. Más luego si haces alguna superespecialización. Y no hemos hablado de la conciliación familiar. que Así, eso ya- es súper divertido. La conciliación familiar, ¿veis? Ahí hay un bicho, porque esta es la Ser conciliación. hijo. Ay, mi amor. La conciliación familiar que están teniendo ellos hoy, ahora mismo, es que tienen un pequeño galgo italiano, Una el cual ratita. ahora mismo no tendrían si yo no se lo pudiese cuidar. Porque Vaya, cuando tienen, yo lo tengo mucho en casa por eso, porque básicamente cuando tienen guardia los dos a la vez no puede estar el animalito 24 horas seguidas sin que nadie le dé de comer, ni de beber, ni lo saque, así que eso, imaginaos con un bebé. Pues haciendo malabares. O sea, bueno, Nada, no hay básicamente niño. o tienes, Solo el McLaren. No hay niño. o de tienes momento. apoyo familiar o no tienes nada que hacer. Básicamente, esa ¿Qué más tienes por Yo, ahí? yo por un módico precio hago de canguro lo que haga de falta. todos los bichos que tengamos. Oye, me tengo efectivamente. que ir pronto, ¿eh? ¿Cuándo te tienes que ir? Pues 8:15 o así. Bueno, da igual, el resto se dice rápido. Antes de Que tengo seguir... cena de servicio. Es verdad. Antes de seguir con esto, habías dicho algo, Ana, de las localizadas para los cardiólogos. De hemodinamista. Sí. O ¿Cómo sea, funciona? cardiología es como una especialidad muy amplia y está todo lo que se llama la zona de intervencionismo, que es como operar pero sin abrir al paciente, ¿no? O sea, acceder al corazón por medio de las arterias de los brazos, ¿no? Las arterias todas nacen, básicamente nacen en el corazón y luego se van, ¿no? Entonces tú, cualquier arteria que pinches, puedes llegar al corazón. Normalmente cogemos aquí una en el brazo, sino en la pierna. Y los cardiólogos hay varias subespecializaciones, una de ellas es arritmias, que tratan pues eso, las arritmias del corazón, a veces queman zonas del corazón para tratar arritmias, ponen marcapasos, ese tipo de cosas, y luego hemodinámica, que es todo el tema de las arterias del corazón. Infartos, también ponen válvulas, que ya no hace falta abrir al paciente y poner la válvula como hacen los cirujanos cardíacos, sino que lo puedes poner a través de la pierna. Y bueno, una serie también de procedimientos, y esos cardiólogos, los hemodinamistas, están en su casa localizados, y el cardiólogo clínico, el cardiólogo normal, cuando hay un infarto que requiere abrir esa arteria, pues le llama y viene de su casa. Es un poco parecido a lo del trasplante. Pero acaban en Qué una heavy. hora. Pero acaban rápido, porque eso suele ser cosas rápidas. Ir y venir, y ya está. Sí, Bueno, sí, pero- tienes que hacer cosas, evidentemente no es tan simple, pero bueno. Pasamos con las preguntas que me han hecho Ujú. los internautas. Vale, hay varias preguntas similares sobre lo que se ve en televisión. Alguien que pregunta sobre si habéis visto la serie Renacer, que es una serie turca en Antena 3, me aventuro a decir que no la habéis Yo no visto. la he visto.
Y también con Anatomía de Grey, con House, si lo que se ¿Anatomía de ve... Grey tú has visto algo? Sí, yo no he visto hace nada. mucho tiempo. ¿Y qué Y tal? yo la pregunta que derivo de esto es que si lo que se ve es fiel a la realidad o de las series que hayáis visto que alguna se parezca a algo. Hombre, House, los casos no están mal y el planteamiento de cómo se va... Nunca es lupus. Bueno, hay mucho lupus, pero no tanto. Cómo se va llegando al diagnóstico, sí que más o menos, ¿no? Pedir analíticas, prueba de imagen, tal. El allanamiento de las casas de los pacientes no se suele hacer, como en House, pero sí que está más o menos bien. Luego es verdad que hace como... peca de hacer lo que todas las series, como la de Respira, ¿no? Se llamaba Respira. Que parece que un cirujano, por ejemplo, vale, para el ojo, para la nariz, para el culo, yo qué sé, te coge una arteria, te pone una sonda vesical, hacen todo. Entonces, pues, te tildan un poco de superhéroe Ya. a los médicos. Sí, endiosa mucho, o sea, al fin y al cabo tú sabes de lo que sabes, hay muchas cosas que tienes que mirar, tú no ves al paciente y te viene la enfermedad que tiene y muchas veces pues, los diagnósticos se retrasan y no somos genios, entonces pues como todo yo creo, ¿no? Todo en las series te lo intentan vender todo mucho más espectacular pues para que la gente lo vea porque si no sería un coñazo. Claro. Creo que había alguna serie que sí que estaba como... The No sé Good si es The Doctor. Resident. Ah. Me dijeron The Resident sí que se parece un poco más. The Good Doctor es un cirujano, ¿no? Sí, Pero también es Jesucristo. es, The Good Doctor. sí. No, House en el tema de... Son médicos internistas los de House y el doctor House en concreto es nefrólogo. Sí que está más o menos bien. A mí me gustó. O sea, cuando la he visto y tal me gusta, pero es verdad que no refleja del todo bien No, claro. las prácticas diarias. Otra pregunta que me hacen mucho ¿es verdad lo que dicen de que en los hospitales están liados todos con todos? Hombre, hay historias y los residentes de primer año, cuando entras ahí en mi hospital, 120 residentes nuevos, pues sí, Jóvenes. claro, hay muchos novios ya, muchas parejas. En las casas rurales, pues a ver, 3 o 4 parejas salen de ahí que luego rompen. Claro, que los que están solteros... Sí, entre residentes hay bastante mandanga. Entrar juntos no. Bueno, Entonces, siempre hay ¿qué tal? algún cotilleo de alguna junta. Sí, una con algún residente o enfermero, así. con algún no sé qué, pero Sí. bueno, esa yo creo que como en todo trabajo. Alguna A ver, historia. estás más tiempo ahí también, ¿no? Hay camas. Claro, hay camas. Hay camas. Y te tiras mucho tiempo ahí, entonces, bueno, pues el roce hace cariño también. Bueno, dicen que los cirujanos son Se supone que la somos segunda los- profesión más infiel. después de los pilotos. Y de hecho hay un estudio de los nombres más infieles y el de hombre es Alejandro y el de mujer es Ana. ¡Qué barbaridad! ¿En serio? ¡Qué barbaridad! Y Madre médicos, mía, o sea, vaya combo. estáis condenados al fracaso. Que no, tocamos madera, yo confío. Ya tienen un hijo, no puede Ya. ser esto. Bueno, preguntas para Alex en concreto. Hay 2 para cada uno. Para Alex es, ¿te pones nervioso al operar a alguien? No, te pones nervioso antes, sobre todo si sabes que el adjunto te ha dicho, estúdiate esto. Por ejemplo, el otro día me pasó con una cirugía del cuello de una glándula paratiroides que está detrás del tiroides, que me dijo, mírate bien la cirugía porque la vas a hacer tú y yo te ayudo. O sea, evidentemente te van diciendo todo. Entonces antes estás nervioso de a ver que no me pregunte algo, a ver si me voy a quedar bloqueado en algún momento, pero vamos, es que te ayudan, o sea, te Ya. van guiando para todo. ¿Te ves tutoriales en YouTube antes? Sí, te ves algún vídeo en YouTube, te estudias la anatomía sobre todo, no tanto el procedimiento, pero tienes que saber dónde está cada cosa para guiarte bien. Pero la realidad es que el adjunto, sí, luego depende mucho que te toque un adjunto docente, majete, Ya. que te quiera enseñar y no otro que te quiera machacar. Ya. Pero no te pones nervioso antes, pero durante no te pones nervioso. Pues ya sabéis que si alguna vez vais al hospital y aparece Alex y tenéis una cirugía un poquito más compleja de lo normal, se va a estar viendo un vídeo de YouTube antes. Es bastante probable, sí. Así que espero que eso os dé toda la seguridad. Yo sé que si a mí me da una apendicitis, yo sé quién me va a abrir. Eso lo tengo claro. Pues no te voy a abrir una paroscopia, heriditas Bueno, pequeñitas. pues lo que tengas que hacer. Pero yo tengo claro que si a mí me pasa cualquier cosa de digestivo, Tú no. a mí me operas tú. No, si a mí me parece muy bien que operes tú. Pero Salvo si estás dile que te saliente de opere guardia. alguien que sepa más. Bueno, sí. Da igual. Siguiente. ¿Cuál es la operación más común que haces? Hombre, yo he hecho muchas apendicitis. Ya. Tú solo.
Hombre, a ver, solo no, porque siempre tiene que haber un... Sí, pero que te dejan que lo... Claro, que soy yo el cirujano principal. Sí, pues habré hecho ya 60 o algo así, hemos hecho Joder. muchas. Esa, apendicitis, es muy frecuente. En todas las guardias tenemos una, dos, incluso tres. Hay alguna guardia que no viene ninguna, pero ya al día siguiente te vienen dos. ¿Y cuánto tardas normalmente en hacer una...? No se tarda mucho. O sea, una vez el paciente está dormido y empiezas a ponerte a ello, son 45 minutos. Luego la apendicitis puede ser la cirugía más fácil del mundo o un Que se haya Cristo. hecho peritonitis. Claro, que tenga una peritonitis, que no encuentres el apéndice de todo el magma de pus y de inflamación que Yo lo tenga. tengo subhepático. Me lo dijo... Como las embarazadas. Efectivamente. Yo tengo el apéndice Sí. como por ahí. Pues apendicitis es la, ¿Cómo? Ah. que es la cirugía que más he hecho. Sí. Para Ana, la primera pregunta es: ¿a quién suele afectar más las enfermedades del corazón? A ti te hacen ya preguntas de teoría. Ya, a mí examen. Bueno, las enfermedades, que hay muchas enfermedades del corazón, pero las enfermedades más frecuentes son más las cardiovasculares, ¿no? La de las arterias, de las arterias del corazón. De hecho, es la causa más frecuente. Bueno, yo creo que en España están ahí enfrentados con los tumores, pero la causa cardiovascular es la causa más frecuente de muerte y suele afectar a gente con lo que llamamos los factores de riesgo cardiovascular, que básicamente son diabéticos, gente con la tensión alta, con el colesterol alto, gente que fume. Esos son los principales factores de riesgo cardiovascular, que casi todo el mundo que viene con un infarto tiene alguno. Y la edad, que es pues, el más importante realmente. ¿Y entre hombres y mujeres? Entre hombres y mujeres, clásicamente se ha dicho que los hombres tienen más enfermedad cardiovascular, pero realmente como que los hombres tienen enfermedad cardiovascular a edades más jóvenes, porque a las mujeres nos protegen los estrógenos, y una vez tenemos la menopausia, el riesgo se iguala o incluso es mayor en mujeres. Hostia, eso no lo sabía. Y alguien que pregunta: ¿la cardióloga opera? ¿Tú operas, Bueno, Ana? yo concretamente no. Lo que hemos dicho antes, depende de lo que llames operar. Si operar lo llamas abrir con un bisturí, no, pero bueno, sí que se hacen esas intervenciones de poner marcapasos, poner válvulas, poner muellecitos. Luego está la especialidad de cirugía cardíaca. Claro, Pues, eso va por otro lado, que pues bypasses, trasplantes, ese tipo de cosas lo hacen los cirujanos cardíacos. Cuando ya abren el esternón, no hacen la esternotomía, la circulación extracorpórea, ¿no? Que al final es sacar la sangre del cuerpo, oxigenarla y bombearla, o sea, bypassear, o sea, pasar los pulmones y el corazón, hacer como que algo externo haga de pulmones y corazón para tú poder abrir un corazón y estar para poder parar. cosiéndolo, ¿no? Porque si no, un corazón en movimiento, dime tú cómo vas a quitar una válvula y ponerla. Para una válvula tiene que estar el corazón parado, ¿no? Pero tú nunca estás presente en operaciones, o a veces sí. O sea, el cardiólogo como tal es raro. Cuando hacemos la residencia, rotamos en cirugía cardíaca, sí que alguna vez para disecciones de aorta, que son cirugías de urgencia, cuando la aorta se rompe, por así decirlo, necesitan una ecografía transesofágica durante la operación, que es una ecografía a través del esófago. Y eso, si el anestesista no está especializado en cardiología, llaman al cardiólogo de guardia para que lo haga. Y ahí sí que estás en la cirugía cardíaca, haciendo la ecografía, por así, guiando un poco al cirujano por dónde va, qué tal está quedando lo que está haciendo. Pero normalmente no, el cardiólogo no está en la cirugía. Luego, preguntan: ¿qué es lo que más os ha impactado? De alguien que haya llegado al hospital con alguna cosa que hayáis dicho: Dios mío, ¿qué es esto? Yo sé, tú a mí me has contado... El de la señora con la metástasis en la mama. Ah, no, eso no. Yo iba a decir que sé que a tu hospital, que llega gente que se mete cosas que no debería meterse. Sí, eso sí. ¿Cocaína dices? No, digo por el culo. Ah, vaya, sí. Mucha gente con cuerpos extraños introducidos analmente, pues, no sé, se meten por el culo y no se lo pueden sacar. Entonces vienen a urgencias. Y ya Importante, está. si te metes algo por el culo, que tenga tope. Claro, pero hasta con el tope hemos sacado cosas Joder. muy grandes, de todas las edades. Chicos o chicas de 17, 18 años que vienen con los padres. Hasta un señor de 80 y muchos, ¿no? Tenía 84 años con un
trabuco y atascado. Y Sí. una vez me contaste que hubo un paciente que tenía un hueso de pollo. Un hueso de pollo, pero no se lo había metido. No se lo había metido él. Se lo había comido, había pasado por todo el intestino y se lo había encallado justo antes de salir. Ahí lo tenía el recto del señor. Madre mía. ¿Y lo de la metástasis que ibas a decir? Me No. estoy volviendo a rayar con si está grabando. No, eso era una... Todo bien, todo en orden. Eso es por desagradable, realmente no era ni de cirugía, era una mujer que tenía un cáncer de mama, o no sé si una metástasis, era un cáncer de mama y tenía toda la mama expuesta. Era una mujer, pues vino ya con un shock séptico, o sea, vino prácticamente muerta. Y era, pues sería una paciente negacionista del cáncer, entonces no se lo quería tratar, los hijos no sabían ni que lo tenía y tenía todo el costado comido por el tumor, se le veían las costillas, tenía un agujero y se murió a las 2 horas. Nos llamaron a nosotros, los de urgencia, porque no sabían qué hacer. Pero Ya. pues que llamaban al cirujano. Realmente pues no había mucho que hacer. Hostia. Entonces, No toques el micrófono. de impactante eso, de bajar a ver, porque nos habían dicho que era una herida en la mama. Y claro, cuando vimos Joder. eso, que era como... Era un cráter. Un cráter, era un cráter. Era de Walking Dead. Sí, sí. Sí, mío. bueno, era como de Last of Us, los hongos. Un hongazo ahí. Eso. Y luego, pues, pacientes muy jóvenes con cánceres muy agresivos. Eso impacta mucho, sobre todo cuando lo diagnosticas y se lo tienes que contar. ¿Tú? Yo creo que una de las cosas que más me impactó es un señor, parece que solo hablo de infartos, pero soy cardióloga, no, claro, tuyo. ¿qué voy a hacer? Un señor que vino, cuando la mujer venía contando que el hombre tenía desmayos, ¿no? Que normalmente la mayoría de los desmayos, no sé si el 80% no son no son culpa del corazón, son pues mucha gente se ha desmayado a lo largo de su vida y no tiene por qué tener una patología. La mujer venía contando que el hombre se desmayaba y contaba como que se ponía rígido, tal, que eso es más como de crisis epiléptica. Y el señor vino, pues tenía un infarto y tuvo varias paradas cardíacas delante de nosotros. Y la señora lo que contaba era como que se quedaba dormido y roncaba. Y lo que hacía el señor era, tenía una parada cardíaca y en contexto de la parada cardíaca la gente respira mal y hace una especie de ronquido que si oís... como hacen algo así. Y a mí me impactaba mucho como la señora decía, no, se queda como dormido, ronca, y realmente el señor lo que estaba haciendo eran paradas cardíacas en su casa y al final pues murió. Y además era muy llamativo porque yo no había visto nunca una parada cardíaca, yo pensaba que se quedaban como muy, muy mal la gente después de... El señor se paraba y luego salía él solo y recuperaba ritmo y tuvo una parada como de 10-12 segundos, se recuperó conciencia y ¿qué tal está? Y nos dijo, bueno, regular. Y a mí me llamó mucho la atención como el señor, pues joder, que estaba muerto y se despierta y le preguntas y te dice, bueno, me encuentro regular. Normal. Me pones una Coca-Cola. Pero sí, eso me pareció muy llamativo ver cómo una persona se muere y resucita, y se muere y resucita, al final ya se murió del todo. Mía. Pero bueno, también porque la mujer lo contó como que no la creímos del todo y pues sí, tenía toda la razón del mundo la señora y fue muy llamativo, la verdad. Qué horror. Muy triste. Bueno, no pudimos hacer nada por el señor. Ya. Bueno, la siguiente pregunta ya la acabas de contestar. ¿Se os han muerto pacientes? En quirófano a mí no me ha pasado, no se nos ha muerto. De hecho, Suele ser en el posoperatorio. claro, un paciente que está muy malo, intenta, pues le ha perforado alguna víscera, un paciente mayor con una peritonitis muy bestia, lo operas, aguanta durante la cirugía porque al final la anestesia es capaz de, con adrenalina, con muchas drogas vasoactivas, son capaces de aguantar a cualquier paciente sin que muera, pero luego en el posoperatorio no lo aguantan. Bien, quirófano no, yo no he visto ninguno. Hemos intentado operar rápido a una paciente y ya ha llegado al quirófano muerta, o sea, haciendo RCP abrimos la tripa a ver que estaba sangrando y tal, pero vamos, que ya estaba muerta. Pero morirse en quirófano así como tal, no. Pero luego en la planta sí que se muere gente. O sea, a lo mejor tenemos 4 o 5 al mes, algo así. Hay meses que no se muere nadie, pero 4 de media más o menos. Casos más dramáticos, Yo es menos verdad dramáticos. que no se me ha muerto tanta gente que yo, o sea, así delante de mí, 2 personas, una esa y otra también una señora que vino con un infarto, se llegó a hemodinámica, se trató la arteria
y cuando tratan la arteria, bueno, tratan la arteria causante, le ponen el muellito, ¿no? Y luego miran la otra arteria. Y cuando estaban mirando la otra arteria, la paciente tuvo un paro cardíaco, murió, no sabemos muy bien qué le pasó, pero fue también muy impactante porque estaba bien y de repente se murió. ¿Y con qué cara sales tú a decirle a ese hijo, era una paciente mayor y menos mal, ¿no? Porque si pasa a alguien joven, pues te cuesta mucho más todo y a los familiares les cuesta mucho más. Pero además yo recuerdo esa paciente llegó y no parecía que estaba teniendo un infarto, la verdad. Era una clínica muy rara y yo me acuerdo que le dije al hijo, esto no parece del corazón, y 4 horas más tarde le estaba diciendo que su madre había muerto de un infarto. Joder, sí era del corazón, sí. Parece que sí era del corazón. Y también eso, pues dices, ¿qué habrá pensado este señor de nosotros? Ya. Pero bueno, esas cosas a veces pasan. A veces también habrá negligencias por parte de médicos. Pero, a ver, muchas veces, o sea, si te está operando a alguien o si te está tratando a alguien que al final llevas semanas, meses, sin un buen descanso, sin un tal, pues lógicamente hay cosas que no... Es que eso yo no lo metería ni en negligencia. No, O sea, claro, si es porque un no error rindes. porque estás cansado, no es una negligencia. Negligencia es que estás haciendo algo que sabes que no deberías estar haciendo. No, eso es verdad. Pasamos ya, estas son más rápidas. ¿Existe alguna página web fiable que recoja información sobre salud a la que pueda acceder el público general? Yo no sé. Pues la Que verdad nosotros no usamos sé una especie de decirte. ChatGPT versionado, adaptado a medicina, que se llama Open Evidence, pero creo que es solo para profesionales, ¿no? Yo creo que es sí, Claro, que para- Luego revisará PubMed, casos. Es todo evidencia científica, no es como ChatGPT. No inventa. Pero artículos y eso los Claro, puede son buscar todo el artículos. mundo. Artículos... Bueno, pero un artículo al fin y al cabo Ya, pero es que no le sirve de una mucho. zona, o sea, una página web donde puedes preguntar cualquier cosa, eso tampoco existe como tal, ¿no? PubMed, que es una página de artículos y de publicaciones. Pero ChatGPT funciona muy bien. Bueno, a mí me vino un paciente que me dijo literalmente, yo no quería venir a urgencias, pero le conté al ChatGPT lo que me pasaba y por eso estoy aquí. También otro infarto. ¿Y lo tenía de verdad el infarto? Sí. Bueno, sí, También hay sí. gente que ChatGPT viene... le dijo que fuera a que- urgencias y él le hizo caso a ChatGPT. Sí, pero bueno, muchas veces lo que le cuentes a ChatGPT. Tiene una heridita que se la ven un poco roja, le dices, ChatGPT, tengo una herida roja con no sé qué, tal, y él te dice que está infectada y no lo está un Ya. poquito roja por lo que sea. Sí, o sea, yo creo que al revés tiende más hay de gente que eso, viene de a urgencias decirte- porque se lo dice ChatGPT y, y no tiene nada. y no tiene nada. No es lo También que porque le el dice paciente no sabe qué contarle Claro. a Ya. ChatGPT. Pero bueno. Si no estuvieseis en vuestra especialidad, ¿en cuál estaríais? Yo en ninguna, creo. No. No puse más en el MIR. Bueno, ya, pero por sacaste muy buena nota, sabías que ibas a entrar. Ya, es verdad, pero... En el episodio en el antiguo, dijiste que ginecología también te gustaba. Sí, pero eso fue en quinto de carrera, que me llamaba un poco la atención, pero luego no me gustó. Yo es que creo que cirugía general. Hombre, si hubiese podido entrar en cirugía plástica, pues a lo mejor habría entrado, que ahora mismo lo veo y me gusta más cirugía general. Y si no, streamer. Stripper. también. ¿Y tú? En cirugía, habría sido algo de cirugía. ¿A ti te gusta cortar? Quirúrgicas, sí, no me gusta. Abrir a la médicas. gente. No. ¿Y, Médicas no. y tú, Ana? Bueno, tú plástica. Yo quería hacer cirugía plástica, vamos, es la que quería hacer como primera, que no me dio la nota. Pero la verdad es que lo que dice él, yo creo que luego al final estás contenta de la especialidad que estés. Sí. Pero yo ahora lo veo, si diera marcha atrás, aunque hubiera sacado el número 1, yo ahora mismo cogería cardiología, no cogería cirugía plástica. la Te lo verdad. dijeron mis cartas. Tus cartas del eran tarot. sabias. Dijeron eso. Y ya la última pregunta es, ¿qué opináis de los influencers que hablan de salud? ¿Son en general útiles o desinforman más que informan? Es que yo no... No consumes. No consumo. Yo he visto un par de influencers que son médicos. Claro, eso es distinto. bueno, sí. Claro. Y la verdad es que lo que dicen Claro, me si hay gusta. influencers médicos, esos, pues Bien. dentro de su... Si se ciñen a su especialidad, creo que es una fuente bastante buena de información. Si empiezan a ir por las ramas con otras cosas que no tienen ni idea, pues no, pero si son médicos no veo problema, ¿no? Claro, pero gente que tenga un curso de nutrición y ya se ponga
No, eso no, hombre. Tienen que ser profesionales. No, claro. Pues eso. Y ya para finalizar, os quería decir si, bueno, podéis improvisarlo o si no tenéis nada que decir, no digáis. Si tenéis algún mensaje para futuros médicos, para España o para cualquiera que esté viendo esto, si queréis decir unas últimas palabras antes de irnos. Que hagan huelga, ¿no? No sé. Que te paguen. Bueno, también, Que es una profesión muy bonita. claro, eso, que le hemos puesto muy Sí, verde, es que, claro, pero porque estamos cansados. Es muy bonita y muy satisfactoria cuando los pacientes te agradecen las cosas. Te traen jamón. Te traen jamón. No, cuando te agradecen las cosas y tú tienes la sensación de estar haciendo bien tu trabajo, aunque estés cansado y tal, pues llegas a casa cansado, pero llegas contento porque lo que estás haciendo, Realizado. sí, te sientes realizado. Yo creo que es una profesión en la que te sientes realizado todo el mundo, prácticamente, ¿no? Que la hace. Eso es muy bonita. Al fin y al cabo ayudas a la gente, la mayoría de la gente es muy agradecida y te sientes muy bien ayudando y viendo lo que podría haber pasado y viendo cómo la gente mejora, ¿no? Sobre todo. Como viene ahogado y se va a casa diciendo que no estaba así en 10 años, pues eso te toca mucho por dentro y si haces vínculo con el paciente ya ni... Sí. O sea, que merece la pena. Merece la pena, pero está muy maltratada. O sea, yo creo que es el trabajo más maltratado que hay. Posiblemente. Sí. Y hay que intentar mejorar las condiciones. No tanto lo que se gana, pero que te mejoren las condiciones. Claro. Que a lo mejor que si el sueldo te lo mantienen, pero que no tengas que hacer Claro, 80 si me horas mantiene el semanales. sueldo, pero no tengo sueño todos los días, pues me rents. Pues nada, pues dicho todo esto, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por venir. Largo. He venido, sí, es largo. Va a Sí, ser habrá que largo. recortar igual. He venido yo a su casa, que no lo he dicho, esta es su casa. Pero eso, que muchas gracias por tomaros vuestro tiempo, que sé que estáis cansados, como habéis dicho, pero creo que lo que habéis dicho es todo muy útil, muy importante, sobre todo. De algo servirá. De algo servirá. Entonces, Alguien nos verá. alguien os verá, puede ser poca, mucha gente, no lo sé, pero lo importante es que seguramente de todas las personas que han entrado en este vídeo, el 99% van a salir sabiendo algo que no sabían. Hombre, algo habrán aprendido. Algo han aprendido. Habéis dicho He muchas aprendido cosas. Yo cosas que ha contado Yo he aprendido Ana, mucho, o sea, yo he aprendido mucho. Y eso, y nada, para vosotros, deciros que si os gustan este tipo de vídeos, no son tan comunes en mi canal, yo hablo de literatura y esas cosas, pero que podéis suscribiros, darle al like, darle a la campanita, esas cosas que se dicen. Comentad, compartid y toda la pesca. Y nada, me podéis seguir en redes sociales, en Instagram y en TikTok. Este sí que tiene sueño. @cindeucos _. Y nada, que muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao, pescado. ¿Se comerán esta chapa? Sí. Tus seguidores.